opinión de los expertos en RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas para nosotros como sociedad. Es la mesa de análisis social de RR Noticias. Hoy, tradicionalmente, se festeja el Día de la Bandera y nos pareció un pretexto adecuadísimo para, a partir de ahí, hablar de cómo somos como sociedad el día de hoy y cuáles son los valores cívicos que hoy tenemos. Recuerden ustedes que siempre es habitual que se haga un homenaje importante a nuestro lábaro patrio en un día como este, y era parte indiscutible de las clases de civismo hablar del respeto a nuestros símbolos patrios. ¿Qué valor tienen el día de hoy estos aspectos cívicos? ¿Seguimos siendo como sociedad preocupados por estos temas? ¿O ha venido, obviamente, el mundo que nos rodea generando tal vez este desinterés en las nuevas generaciones por estos valores que nos inculcaron a las generaciones anteriores? Será tema que platicaremos enseguida, y para hablar del asunto le agradezco enormemente a Enrique Sosa, el rector de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, el que esté con nosotros esta mañana. Querido Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Muy bien, muy buenos días, Ángel. Muy contento de estar aquí en el mejor programa de la radio queretana con Ángel Solís y su gran auditorio. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Está también Abel Blanco, quien es supervisor de escuelas secundarias generales en la zona número 3. Abel, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarte y gracias por aceptar esta invitación. Le vamos a pedir que abra su micrófono, por favor, porque creo que está cerrado, ¿verdad? Regreso con Abel en un instante. A ver, ya te escuchamos. Adelante, Abel, ¿cómo estás? Perdón, aquí con el gusto de escucharnos, compartir y socializar las ideas para nuestro querido auditorio y ustedes que contribuyen desde este espacio para fortalecer las ideas con todos nosotros y la sociedad en general. Muchas gracias y bienvenido, Abel. Nos acompaña también el licenciado Gil Rodríguez, es coach profesional especializado en coaching ejecutivo, además en liderazgo organizacional en World Coaching Court. Mi querido Gil, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Un saludo a todo el auditorio y a nuestros compañeros. Bueno, vamos a platicar de este asunto. Empiezo contigo, mi querido Enrique. Decíamos en nuestras generaciones era muy importante el tema de los valores cívicos, se enseñaba inclusive como asignatura y se nos hablaba acerca de estos temas. El civismo son todo este conjunto de reglas que nos permiten vivir armónicamente en sociedad. Pero pareciera que en los últimos años, y vistas las circunstancias en las que nos encontramos como sociedad, algunos de estos videos que se vuelven luego virales en TikTok, o en las redes sociales, donde la gente a lo mejor tiene poca tolerancia hacia las otras personas, es gente que a veces hasta en el semáforo de coche a coche empiezan a recordarse el 10 de mayo y terminan haciendo cualquier cantidad de cosas cuando estas circunstancias atentaban hasta contra el buen gusto antes, y evidentemente no lo veíamos. ¿Qué ha cambiado en la sociedad en los últimos años, Enrique? Bueno, creo que han cambiado muchas cosas, pero uno de los temas que más nos debieran preocupar en cuanto a educación cívica tiene que ver con el respeto a la ley. La ley nos puede gustar o no gustar, pero para poder vivir juntos, y esto que en educación tenemos que enseñar, que son estas competencias para vivir en sociedad, tenemos que respetar la ley. El viernes tuvimos un caso muy trágico en Querétaro, de 2 personas que iban en una moto, la policía les pide el alto, los intenta detener, los termina persiguiendo y huyen por toda la ciudad hasta que se estampan con un árbol y desgraciadamente fallecen. No sabemos si eran personas que eran culpables o inocentes, no conocemos el caso. Lo que sabemos es que debieron detenerse. Uh-huh. Y que desgraciadamente hoy ellos perdieron la vida, pero pudieron haber hecho que otros también la perdieran. Claro. Pudieron haber lastimado a un niño, pudieron haber afectado la vida de otros. Creo que el respeto a la ley es, en una civilización, en una sociedad civilizada, el primer punto de contacto, el primer punto en el que todos tenemos que estar de acuerdo, y si no tenemos ni siquiera ese punto de partida,
es muy difícil que podamos vivir armónicamente y en paz. Bien, muchas gracias, Enrique. Abel, preguntarte también lo mismo. Creo que este ejemplo que nos da Enrique es muy aleccionador, como el día de hoy, la gente a veces cuestiona a las diversas figuras de autoridad, intenta de alguna manera brincarse las leyes, y pues es un caldo de cultivo o la receta perfecta pues para que vivamos en el caos y que pueda haber obviamente circunstancias que no sean agradables para nadie. Bien dice Enrique, por ejemplo, en el caso de estas dos personas, imagínate si a alguien se les hubiera atravesado en el camino, algún pequeño, etcétera, etcétera, que lo hubieran atropellado, no sé. Afortunadamente no pasó, pero desgraciadamente para ellos perdieron la vida por no respetar la ley y por no hacer caso de las autoridades. Preguntarte, Abel, ¿dónde estamos viendo el día de hoy esas fallas? Sí, gracias, Ángel. Pues mire, yo estoy enfocado en el tema educativo, en educación básica, particularmente secundaria. En educación secundaria se da la clase o la disciplina de formación cívica y ética. Esta ha evolucionado los últimos 15 años en términos de cantidad de horas y en términos de el enfoque educativo. ¿Por qué ocurren cosas de esta manera? Yo pienso que debemos verlo de manera integral, es decir, qué nos toca a cada sector de la población. Empecemos por el núcleo familiar, la escuela, los medios de difusión, los círculos de estudios, etcétera. Entonces, cuando ocurre algo terrible es cuando a veces nos angustia más, pero yo quisiera que lo viéramos de manera integral. Y para nosotros en la educación básica, enfocamos mucho la manera de enseñar a los jóvenes. Desde el 2011 se implementó una asignatura estatal en Querétaro que se llamó Formación Ciudadana para el estado de Querétaro. Nos tocó participar en el diseño de esa asignatura para que se implementara en la escuela. Pero cuando llega a la escuela, pues los maestros deciden qué enfoque darle. Y ahí es donde está una parte del aporte que hacen los maestros a la sociedad. Entonces, los profesores tienen sus metodologías y esas metodologías los llevan a practicar, los llevan a reflexionar, los llevan a entender cómo ocurrió un fenómeno, el que comentan, y todos los fenómenos. Y tenemos, yo creo que muy buena experiencia en términos de contribuir en la formación. Y aparte está la clase de formación cívica y ética. Y en una de sus unidades se trata el asunto del derecho. Es decir, cómo se ve X artículo al aplicarse en algún conflicto. Y entonces los muchachos hacen sus análisis, lo comentan en clase. Pero yo diría, no ha sido suficiente. Tenemos un bombardeo de muchas situaciones que ocurren y la escuela se queda corta en su práctica. Y yo por ahí le diría, de primer comentario, ¿no?, que veamos esto de manera integral. Yo creo que hay mucho trabajo y lo que faltaría es que tuviéramos mucho interés, todos, y mucha voluntad para contribuir. Muy bien, muchísimas gracias, Abel. Gil, tu experiencia como profesional en temas de liderazgo, pues te permite también el reflexionar sobre este asunto. ¿En qué nos hemos quedado atrás como sociedad y por qué hoy nos resulta tan habitual el cuestionar los valores, el no respetar, por ejemplo, a las personas de cierta edad, que eran algunos de los temas que se nos inculcaban desde casa, pero también en la escuela, el respeto a las personas de mayor edad, el hecho de respetar cosas como los semáforos, los señalamientos de tránsito, inclusive hasta el que como peatones
utilizásemos estos pianos marcados especialmente para nuestro trayecto. Detalles que pudieran parecer tan simples, pero que hoy al no respetarse ponen en evidencia que hemos sido una sociedad que ya no tiene estos valores tan fuertes. Así es, buenos días. Miren, el civismo lo vamos a entender como el conjunto de valores y comportamientos que permiten a los ciudadanos vivir en sociedad respetando las normas, reglamentos, costumbres. Creo que algo que estamos viviendo es una polaridad social donde ha habido un detrimento de valores. Hablamos de autoridades, de educación, esta cultura cívica que teníamos, creo que las generaciones, de 46 años, era muy de arraigo y era muy formal el tema del respeto a los adultos, a las leyes, a la normatividad, a poder vivir en comunidad o en sociedad. Hoy día creo que existe una problemática muy fuerte. Las redes sociales, los medios de comunicación tienden a tener una comunicación sumamente agresiva, donde a través de la crítica, del descrédito, desde mensajes sumamente negativos, están generando una fricción con la sociedad. Les voy a poner un ejemplo. El día viernes, hace 15 días, en Los Arcos Universidad, chocan mi camioneta y la persona se va. Se llama a la policía, bueno, no tuvimos el auxilio, la respuesta adecuada, pero estaba tomadísimo la persona que iba manejando. Bendito sea Dios, fue algo simplemente material, pero el hecho de no tener este civismo, de no tener este compromiso, el no hacernos responsables, creo que va desde la casa. Va desde, hoy día nos estamos encontrando con que los padres quieren delegar a las escuelas, y va desde la estructura, desde nuestro núcleo familiar. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo lo estamos enseñando? ¿Cuáles son los valores? Y creo que lo resumimos a 3 cosas que tenemos que reforzar, que es respeto, empatía y tolerancia. Si utilizamos estos valores primordiales como bandera, como cultura cívica, como sociedad, estamos del otro lado. Creo que en Querétaro algo que nos distingue es la educación, la cordialidad, y si hay una cultura cívica. Sin embargo, estamos empezando a ser pues víctimas de la misma sociedad, de la misma polución, de la misma evolución, donde no estamos respetando del todo estos lineamientos para vivir y convivir en sociedad. Muchas gracias, querido Gil. Son ahora las 8 de la mañana con 51 minutos. Es la mesa de análisis social de RR Noticias y hoy estamos platicando acerca de qué ha pasado con esta erosión de los valores cívicos que nos han permitido durante muchas generaciones pues convivir con cierto nivel de tolerancia entre nosotros. Querétaro siempre ha sido, creo yo, ejemplo en muchas circunstancias. Una de ellas, por ejemplo, pues esta cordialidad con la que nos veíamos, nos saludábamos, le cedíamos el paso a otro vehículo y ahora pues pareciera que competimos por ver cuál de los dos, si el automovilista que está enfrente o yo, somos los más agresivos, los más groseros. Me tocó también, por ejemplo, ver una circunstancia, pues reitero, parecieran anecdóticas, pero me parece que sí reflejan este clima en el que nos encontramos hoy como sociedad, en el que cada vez somos más ariscos, si me permiten ustedes la palabra. Iba yo circulando por la calle y venían un grupo de personas atravesando la calle, un señor no hace el alto total y pues poco faltó para que se llevara a uno de los integrantes de esta familia, que inmediatamente y sumamente molestos pues empezaron a gritarle toda serie de improperios al conductor. Me parece que mal de las dos partes, mal por parte del conductor, que debió haber hecho un alto al ver que había un grupo de peatones que iba atravesando la vialidad, y mal también por el lado de esta familia que pues le dijo de todo a este señor, evidenciando a lo mejor pues una ausencia ahí de educación. Digo, ya había cometido el error el señor, pues sabes qué, pues en tu salud lo hallarás y a lo que sigue, ¿no? Pero terminaron inclusive hasta con un mal sabor de boca los integrantes de esta familia, que pues yo los veía porque los vi en las calles del centro, seguramente venían de pasar una tarde agradable ahí en alguna de las calles del centro histórico, y este energúmeno pues ya se los echó a perder. A veces nos falta esa tolerancia, nos falta esa empatía, como decía también Gilberto hace unos instantes, Enrique. Son de esas cosas que pues vemos que pasan los años y nos falta esa empatía, esa tolerancia, ese respeto, que son valores que creo yo que se vienen erosionando.
Es correcto. Mira, en relación a lo que comentas y lo que comentaron los compañeros, quisiera referirme a un proverbio africano. Por favor. Que me vino ahorita a la mente. El proverbio dice: el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará su aldea para poder sentir su calor. ¿Por qué hoy estamos teniendo esta gran cantidad de conductas antisociales? Porque estamos desatendiendo nuestra infancia. Porque, y lo decía el profesor, esto es un modelo integral, inicia en la casa. Pero cuando la casa falla, la escuela debe responder. Cierto. Y cuando la casa falla y la escuela falla, la comunidad debe responder. Hoy vivimos en un país en donde a todo el mundo se le hace fácil hacer trampa, en donde es un deporte nacional evadir impuestos. Pero también es cierto que en Querétaro somos diferentes. Sí. Yo llegué aquí hace 24 años y me llamaba la atención que la gente no tiraba la basura a la calle desde los automóviles, como lo vemos en otros estados Sí, del país es verdad. cotidianamente. Que son un cochinero, hay que decirlo, vas a otras ciudades y percibes efectivamente esta circunstancia de los sucios que pueden ser, y en Querétaro tenemos esa costumbre, cierto. Después, cuando empecé a manejar, me di cuenta que cuando iba al Estado de México me paraban por cualquier cosa y me intentaban bajar una mordida, y en ¿Cierto? Querétaro eso no pasa. Cierto. También me di cuenta cuando empecé a litigar como abogado que en la Ciudad de México hasta para pedir un expediente te bajan los 20 y los 50 pesos y todo se compra y se vende en la justicia. Sí. Y en Querétaro eso no pasa. Y lo decían ahorita, en Querétaro todavía tenemos mucho que cuidar. Sí. Lo tenemos que cuidar desde las casas, desde cómo educamos a nuestros hijos, pero también desde las instituciones educativas y desde el gobierno. Porque la gente va a cumplir más la ley si se aplica. Sí. Y aquí es bien importante, no sé si están familiarizados con la teoría de las ventanas rotas. Era un vehículo que dejan en una calle y durante semanas al vehículo no le pasa nada. Pero en cuanto se le rompe una ventana por un accidente, en una semana el vehículo ya estaba completamente desvalijado. ¿Por qué? Porque la gente alrededor se dio cuenta de que si se rompió una ventana no pasaba nada, entonces podían hacerle más cosas. Claro. En Querétaro tenemos, y yo felicito el trabajo que se está haciendo ahorita por meter en orden a la ciudad, porque en la medida en la que hagamos que la ley se cumpla irrestrictamente, estaremos mandándole un mensaje que también es educación a la sociedad, de que la ley se tiene que cumplir porque es obligatoria. Ojalá y cumpliéramos la ley por compromiso, por solidaridad, por respeto. A eso debemos aspirar como sociedad. Pero si no, tenemos que tener nuestra última defensa bien puesta, que es la ley. Bien, muchas gracias, Enrique. Abel, aquí hay algo bien cierto. Efectivamente, pues todavía en Querétaro disfrutamos de muchos de estos valores que me parece que también inciden en otras circunstancias. Creo que no es casual, y es más, me parece que está conectado el hecho de que sigamos defendiendo esos valores aquí en Querétaro respecto de lo que pasa en otras partes del país, porque eso inclusive incide hasta en temas como el de la seguridad. El hecho de que desde casa se nos haya enseñado ciertas cosas, como el respeto a la ley, como el no pasarse un alto, como el saber que si esto yo lo encuentro en la calle, un teléfono celular y no es mío, pues evidentemente es de otra persona y yo trataré de llevarlo a algún lugar para que alguien para que su dueño lo recoja, etcétera, etcétera. Abel, el tema de incidir en los valores no es gratuito porque nos permite ser mejores como sociedad. Sí, así es. Yo pienso que nos falta potenciar más cada cosa que implementamos, cada estrategia que desarrollamos. En las escuelas, sí, yo considero que sí nos falta, porque, por ejemplo, ese ejemplo de los semáforos que dices, yo lo veo en los niños de jardín de niños, desde esa edad temprana practican la formación cívica de esa manera. Los sacan a las calles, los llevan a los mercados. Hay maestros que son bien dedicados, con mucha vocación, pero yo creo que deberíamos ser todos los profesores para que al llegar a la edad de los 18 años y más, cuando somos sujetos de una ley, se pueda notar ese cambio. Yo decía que verlo de manera integral y lo sigo sosteniendo, pero habría que establecer una especie de programa de seguimiento
en términos de qué estamos haciendo en cada parte de la sociedad, desde niños, de jardín, desde primaria, desde secundaria, y de tal manera que haya un trazo a mediano y largo plazo para que a la vuelta de unos 15 años estos casos que estamos viviendo ya se quiten o se disminuyan. Porque es cierto, sí, Querétaro se distingue como un estado que cumple, que es atento, que ayuda a la sociedad, que es limpio, que hay trámites importantes y quizás ocurren en menor cantidad que en otros lados. Sin embargo, eh, pareciera que lo que hace la escuela está suelto, pareciera que lo que hace la casa está suelto, pareciera que lo que hace el Estado como gobierno también está suelto. Entonces, como que habría que empatar, como que habría que sentarnos en una mesa y hacer un plan de desarrollo del cultivo, del fortalecimiento de estos valores, porque no es igual que estén anotados en algún lugar, no es igual que lo practiquen nuestros venerables, a que sea un asunto desde niños, jóvenes y adultos que estemos remando en el mismo sentido. Es muy importante reconstruir esta sociedad desde el ángulo que sea, con la finalidad de mantenernos en un desarrollo de avance social, Sin de duda. una evolución congruente con lo que pensamos, con lo que hacemos, y no solamente estar en vísperas de algo que ocurra y resaltar algo que no pudiera ser. Bien. Creo que nuestra preocupación va más allá de trazar un plan más integral para que todos concurramos en ello. Muchas gracias, Abel. Finalmente, Gil, preguntarte también, pues esta exaltación de estos valores cívicos, reitero, pues no es un asunto romántico o a lo mejor intangible. Creo yo que el tener estos valores sí incide en que tengamos una mejor sociedad hasta con niveles bajos en materia de inseguridad, entre otros asuntos, Gil. Mira, yo creo que es muy importante retomar las creencias, algo que decían los compañeros. México, lamentablemente, la percepción ciudadana es de un país corrupto y esto va a la familia, a la sociedad, a las autoridades. Cuando tú no crees en las autoridades, que creo que es una labor de los políticos y de los líderes, retomar y recobrar esa confianza, hay un detrimento social. Creo que tenemos que educar cívicamente para dar herramientas para generar ciudadanos responsables. Y es desde todas las trincheras, como bien lo dicen las escuelas, en las casas, desde no hacer que el niño mienta, que diga que el papá no está, que no lo buscan, no abusar y bueno, toda esta serie. Pero también socialmente creo que tenemos que empezar a tener un despertar. ¿Por qué otras sociedades han evolucionado y han logrado mantener esos valores? ¿Qué está pasando en México? Algo que estadísticamente nos ocurre y es de dar una lectura es la gente ya no confía en nadie. Antes tú te podías, era algo cívico, veías a alguien que se les componía el carro y te bajabas, ayudabas, que es el cambio de la llanta. Hoy día es un riesgo y una irresponsabilidad muchas veces querer ayudar cuando los factores de inseguridad, como bien dices, pueden generar. Nos ha pegado a todo el país. En Querétaro también ya hay temas de inseguridad que tenemos que observar, pero esto tiene que ver con una fórmula muy importante. Debemos trabajar el respeto, la cordialidad, la sincronía y desde todas las trincheras debe haber, como bien dice el maestro Abel, programas integrales donde realmente incidan, haya convergencia y sobre todo no se traten solo de programas de fotografía. Tenemos que recalcar el tema de recuperar una sociedad sana para poder convivir en comunidad. Creo que estos aspectos los hemos dejado de lado y si bien es cierto, pues en Querétaro estamos regulares, no podríamos hablar bien, porque hoy día lo estamos viendo en incidencia, lo estamos viendo en delitos, lo estamos viendo en inseguridad y sobre todo en esta agresividad que se empieza a notar en una ciudad y en un estado que no teníamos este tipo de brotes.
Muy bien, pues quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar sobre este tema que me parece fundamental porque, reitero, de aquí parte el hecho de que muchas cosas como sociedad funcionen. Quiero agradecerle al rector de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, Enrique Sosa, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, querido Enrique, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Ángel, y me despido con un pensamiento. Por favor. Todos los profesores, no importa qué enseñemos, tenemos que enseñar valores, y la mejor forma de enseñar valores es con el ejemplo, no olvidemos eso. Padres de familia, maestros en cualquier nivel educativo. Tienes toda la razón. Abel Blanco, supervisor de escuelas secundarias generales en la zona número 3. Gracias, Abel, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, gracias a ustedes, al auditorio que escuchó, y estamos atentos para servirles en la educación secundaria. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Abel. Gracias. Ha estado también con ustedes el licenciado Gil Rodríguez, coach profesional. Mi querido Gil, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, hay que educar, como bien dicen, con congruencia, ejemplo, y hay que replicar el respeto. Creo que la mejor manera de hacerlo es no hagas lo que no quieres que te hagan. Gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Les deseo que sea una semana súper productiva para todos. Son ahora las 9:05. Yo regreso enseguida contigo.